tenemos un evento que denominamos A condicionado a otro evento al cual denominamos B, la notación sería P entre A y B, y la fórmula sería la siguiente. Es decir, en la fórmula de anterior se lee que la probabilidad de que suceda A, dado que el acontecimiento B es igual a la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo, entre la probabilidad de B. Lo opuesto a la probabilidad condicional es la probabilidad independiente, es decir, aquella que no depende de la ocurrencia de otro evento. A continuación, veamos un ejemplo de la probabilidad condicional. Supongamos que tenemos una cola para el bus con 30 personas, siendo el 50% de adultos mayores y el otro 50% estudiantes. Además, sabemos que 12 adultos mayores trabajan y usan uniforme. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona use uniforme si es adulto mayor? Siguiendo la fórmula mostrada, primero sabemos que la probabilidad de que la persona sea adulto mayor es 50%, entre paréntesis P entre B y P. Asimismo, la probabilidad de un adulto mayor trabaje y use uniforme es de 12 sobre 30, es igual al 40%. Por lo tanto, la probabilidad de que un adulto mayor trabaje y use uniforme se calcularía de la siguiente forma. Es decir, existe un 80% de probabilidad que un adulto mayor trabaje y use uniforme en la cola para el bus. Las propiedades de la probabilidad condicional son las siguientes. Esto significa que la probabilidad de A dado B más la probabilidad del complemento de A, los elementos del universo que no pertenece a A, dado B es igual a 1. Esta propiedad implica que si A es un subconjunto de B o son dos subconjuntos iguales, la probabilidad de que ocurra A dado B es 1. Lo anterior quiere decir que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B más la probabilidad de A, dado el complemento de B por el complemento de B. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencias sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. El teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, lo cual se ha debido principalmente a su mala aplicación, ya que mientras se cumplen los supuestos de sucesos disjuntos y exhaustivos, el teorema es totalmente válido. Para calcular la probabilidad tal como se la definió Bayes en este tipo de sucesos, necesitamos una fórmula. La fórmula se define matemáticamente como donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y A son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada y en la parte de abajo la probabilidad total. En cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla. Para demostrarlo utilizaremos un ejemplo en el que en lugar de A y A, utilizaremos directamente A, B y C. En mi empresa hay 3 máquinas de láser que sirven para grabar diferentes tipos de piezas, que denominaremos A, B y C. A través del tiempo he comprobado que el láser A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 30%. También sé que cada máquina graba algunas veces con errores y saltos, de tal manera que el láser A graba un 2% de troceos acrílicos defectuosos o de gotas piezas sobre el total de su producción, el láser B un 3% y el láser C un 5%. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. Si una pieza se ha grabado dentro de los láseres de mi empresa, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Se calcula la probabilidad total, ya que a partir de diferentes sucesos calculamos la probabilidad de que sea defectuoso, con la siguiente notación. Expresado en porcentaje, diríamos que la probabilidad de que una pieza grabada en mi empresa sea defectuosa es del 3.2%.
Siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere una pieza en mi empresa y esta sale defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un grabado por un láser A, o por el láser B, o por el láser C? Aquí se utiliza el teorema de Bayes. Tengo información previa, es decir, que sé que la pieza es defectuosa. Claro que sabiendo que es defectuosa, quiero saber cuál es la probabilidad de que se haya producido por uno de los láseres. Sabiendo que la pieza es defectuosa, la probabilidad que haya sido grabada por el láser A es del 25%, que haya sido grabada por el láser B es del 28%, y de que haya sido grabada por el láser C del 47%. Y efectivamente, así es como funciona.